algo que Jesús dijo que, si lo pensamos bien, es realmente sorprendente. No dijo que para entrar en el reino de los cielos había que ser más inteligentes. No dijo que había que saber más de la Biblia. Ni siquiera dijo que había que ser más fuertes espiritualmente. Jesús dijo algo mucho más desconcertante, que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y cuando uno escucha eso, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios, el Maestro más grande que ha existido, el Señor del universo, pondría como modelo espiritual a un niño? Y es que cuanto más crecemos, más aprendemos a protegernos. Aprendemos a desconfiar, a calcular, a controlar. Pero Jesús parece decirnos algo radical, que el reino de Dios no se recibe con control, se recibe con confianza. Y quizás hoy vamos a descubrir algo que puede cambiar completamente nuestra relación con Dios. Tal vez el problema de muchos creyentes no es que sepan poco de Dios, sino que han dejado de confiar como cuando eran niños. Bienvenidos a Fe y Café Podcast, un espacio en donde conversamos sobre la fe cristiana con honestidad, con profundidad y también con los pies en la vida real, porque la fe no es solamente teología, es aprender a caminar con Dios en medio de nuestras preguntas, de nuestras luchas y también en medio de nuestras esperanzas. Y aquí te esperamos con un cafelito calentito hoy. ¿Qué tomas tú? Café con leche. Yo café con leche también muy calentito. Y hoy vamos a hablarte de algo que puede parecer simple, pero en realidad es profundamente revolucionario. El llamado de Jesús a volvernos como niños. El pasaje central está en Mateo 18. Los discípulos se acercaban a Jesús con una pregunta, que siendo sincero, sigue siendo una pregunta muy humana. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Me gusta mucho esa pregunta. Es una pregunta sobre grandeza, sobre importancia, Así es, ¿no? sobre posición. Y José, creo que si somos honestos, si somos sinceros con nosotros mismos, todos luchamos con eso. Todos en algún momento queremos ser valorados, queremos ser reconocidos, queremos ser alguien. Eso es, ¿no? Y esto ocurre en el mundo espiritual y en el mundo real, ¿no? ¿Quién tiene más influencia, ¿no? ¿Quién comunica mejor, ¿no? ¿Quién tiene más seguidores? Pero Jesús responde de una forma completamente inesperada. Lo encontramos en Mateo 18 del 2 en adelante, ¿no? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Me sonrío porque imagínate esa escena. Unos pocos de discípulos discutiendo sobre quién es el mayor. Y Jesús trae a un niño, a un simple niño. Y esto era aún más impactante en aquella cultura. En el mundo judío del siglo I, un niño no tenía estatus social, no tenía poder, no tenía influencia, no tenía prestigio. Dependía completamente de los adultos para todo. Sí, y además Jesús dice algo que cambia completamente la lógica del reino. Y nos dice, esto es lo que quiero que vosotros seáis. Y cielo, hay algo muy interesante en el texto original que quizás no se ve tan claro en la traducción al español. Jesús dice, si no os volvéis. La palabra griega que aparece ahí es estafete y significa literalmente girar, dar la vuelta, cambiar completamente el sentido. Exactamente, no es simplemente adoptar una actitud bonita. Jesús está hablando de un cambio profundo que nace desde el corazón y es algo muy cercano a lo que la Biblia llama conversión. Y es que en la mentalidad bíblica convertirse no es solo cambiar de opinión, es también cambiar la dirección de tu vida. Y aquí es interesante porque los discípulos estaban mirando hacia la grandeza, hacia la posición, el estatus, hacia quién es más importante. Pero Jesús dice, tenéis que dar la vuelta completamente a vuestra manera de pensar,
para entrar en el reino. Ajá, es como si Jesús nos dijese, el camino hacia el reino no es subir, sino que es hacerse pequeñito. Eso es, ¿no? Hay otra palabra muy bonita en el texto que se usa para describir a niño y es paidión. Eso es, ¿no? Y esto es importante porque esta palabra no se refiere a un joven o un adolescente, se refiere a un niño pequeño, un niño que vive completamente bajo el cuidado de sus padres. A esto se refiere, ¿no? Como hemos dicho antes, en el mundo antiguo, un niño así no tenía estatus social, ¿verdad? Un niño no tenía derechos, no tenía poder, no tenía prestigio. Era alguien totalmente dependiente de... Y Jesús dice algo radical, que el reino de Dios, la grandeza se mide al revés de como muchas veces ellos tenían en la mente y muchas veces también nosotros tenemos en nuestra mente también. Porque no se trata de poder, no se trata de prestigio, no se trata de influencia, sino por dependencia humilde delante de Dios, ¿no? Hay algo muy bonito en la forma en que un niño confía. Eso es, ¿no? Y creo que nosotros lo vemos a diario con David y con Ruth. Sí, con nuestros pequeños. Si nosotros le decimos ven, se escucha de lejos, ¡ya voy! Y vienen. Así es, ¿no? Si le decimos salta, ¿cómo salta? Y saltan. Y es que un niño no analiza todas las variables, no calcula probabilidades, solo confía. Pero la vida hace algo en nosotros, provoca algo en nosotros. Esas heridas, esas decepciones, esas traiciones. Y poco a poco, como adultos, conforme vamos creciendo, aprendemos a desconfiar. Qué cierto esto que dice, ¿no? Y es que sin darnos cuenta empezamos a tratar a Dios de una forma diferente, ¿no? De esa misma forma que estamos hablando. Oramos pero con reservas, ¿no? Esperamos pero con miedo. Y creemos pero con ansiedad. Pero, José, la Biblia nos dice una cosa muy bonita en el libro de Proverbios, y es que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Eso es exactamente lo que hace un niño, ¿no? No se apoya en su propia prudencia, en su propia inteligencia, ¿no? Se apoya en su padre, ¿no? Otra característica preciosa de los niños es que no tienen problema en depender. Un niño sabe que necesita ayuda y la pide. Me recuerdo mucho cuando David, o sobre todo Ruth, que es más pequeñita, dice, mamá, ayuda, por favor. ¿Ayudas, por favor? Pero nosotros como adultos vivimos en una cultura que al final lo que idolatra o le da importancia es a la autosuficiencia. Tú eres autosuficiente, tú puedes solo, tú te las puedes arreglar solo y tú no necesitas ayuda de nada ni de nadie. Recordemos lo que dice Juan 15:5. Separados de mí, nada podréis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús no dice, podéis hacer un poquito. Jesús dice, nada. Y curiosamente, esto que pudiera parecer que es una mala noticia, no es una mala noticia. Es una invitación a depender totalmente de Él, a dejarlo en las manos del único que puede controlarlo todo. Cuando dejamos de intentar hacerlo nosotros solos, descubrimos su gracia. Y Jesús añade algo más que encontramos en Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así es, porque un niño no vive obsesionado con su reputación. No está tratando de mostrar que es más importante que los demás. Y esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces en los diferentes roles que desempeñamos, ¿no? Como padres, ¿no? Como trabajador, como los diferentes roles que tenemos, ¿no? Nos sometemos a una presión nosotros mismos, ¿no? Para intentar ser muy buenos, excelentes, ¿no? Y se nos olvida descansar y confiar en Dios, solo en Él, ¿no? Y desde ahí que Él nos trabaje con nosotros, en nosotros, nos transforme y se desarrolle esa buena voluntad perfecta y agradable que tiene para nosotros. Pero sin embargo el orgullo espiritual
muchas veces está ahí y es muy sutil. Podemos empezar a pensar, yo puedo solo, yo soy capaz, yo sé más, yo lo entiendo mejor, o yo estoy más cerca de Dios que otro, ¿no? Sí, sin embargo, el Evangelio nos recuerda algo muy importante y viene en el libro de Santiago, en el capítulo 4, y dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué bonito, ¿no? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué importante que seamos humildes, ¿no? Pequeñitos como niños, ¿no? Y verdaderamente reconozcamos nuestra dependencia absoluta de Dios, ¿no? Lo interesante es que esta imagen del niño aparece varias veces en la Biblia. En el Salmo 131, 2 dice: como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Es una imagen muy bonita. Un alma que descansa en Dios como un niño descansa en los brazos de mamá. Así es, ¿no? Un niño en los brazos de mamá no tiene ansiedad, no tiene el control de nada, simplemente descansa en los brazos de mamá. Simplemente está descansando. Jesús mismo dice algo parecido. En Mateo 11:25 dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Realmente hay verdades espirituales que solamente pueden recibirse con un corazón humilde. Y esto es un mensaje muy importante para quienes llevamos años caminando con Dios. Existe un peligro muy sutil: que nuestro conocimiento crezca más que nuestra confianza en Dios. Podemos saber más de la Biblia, más teología, más doctrina, pero sin embargo tener un corazón cada vez menos sencillo. Y esto me lleva a pensar que verdaderamente la madurez cristiana no consiste en dejar atrás el corazón de un niño, consiste en profundizar en él. Un cristiano maduro no es alguien que ya no necesita a Dios, es alguien que sabe que cada vez necesita más de Él. Y es que tal vez crecer espiritualmente no significa volvernos más complicados, sino volvernos más sencillos, más como niños. Más confiados, más dependientes. Pues sí. Y sobre todo más humildes. Porque al final nos lo dice claro la palabra de Dios, los versículos que hemos leído. Al final, el reino de Dios pertenece a quienes saben hacer algo que los adultos olvidamos. Y creo que es extender las manos como un niño cuando confía en su papá. Así es, ¿no? Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita recordar por qué Dios sigue siendo ese Padre bueno. Y pasamos a nuestra sección peli, canción o libro, y creo que traías algo maravilloso. Sí, esta vez es una canción y es Confío en ti, de Miel San Marcos. ¿Y has pensado algún hashtag? Sí, por supuesto, ya no me pillas más. Corazón de niño. Corazón de niño, qué hermoso, ¿no? Esperamos que este programa haya sido de utilidad para ti, haya sido de bendición. Recuerda que en la descripción tienes también una guía para meditar también, leer esta palabra también, y que pueda ser de utilidad para tu vida en el proceso que estés viviendo, y que podamos verdaderamente aumentar nuestra confianza en Dios, nuestro deseo de conocer más de Dios y sobre todo de vivir verdaderamente dejándonos en sus manos, ¿no? Confiadamente, dejándonos hacer, ¿no? Como si fuéramos un barro tierno que se deja hacer cada día en las manos de Dios, ¿no? Y ya con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Chao.